Bueno, señores, pues seguimos con la Champions. Tenemos más trash talk o básicamente un poquito de salseíto entre Kenny, Something, Forsaken, Demon One, Cancan. Bueno, un montón de implicados. Vamos a verlo en este vídeo. Y por supuesto, te recuerdo que seguimos en Champions hasta el día 26. Me tenéis todos los días en twitch.tv Hitboxking con un montón de sorteitos, tanto de Pack Champions como de todo lo demás, ¿no? Así que ahí os veo en twitch.tv Hitboxking. Y ahora vamos a contaros un poquito todo lo que está pasando. Bueno, pues lo primero que ha pasado es que ya sabéis que Cancan venía bastante fuerte. Cancan iba básicamente retando a todo el mundo. Empezó diciendo que bueno, que todos los equipos y sus estrategias eran literalmente les iba a tratar como basura. Empezó también a decir que antes de enfrentarse a Evil Genius, que esperaba que Evil Genius tampoco le sobrerateara como le había sobrerateado o sobrevalorado Giants. Resultó que no, porque Evil Genius se imponían un 2-1 contra ellos y les llevaban a losers. Y luego cuando le fueron a losers, curiosamente, Demon One le soltó una perlita bastante curiosa, y es que dijo que le había decepcionado bastante Cancan, que para él no era tan bueno. La realidad es que si te fijas bien, Cancan ha tenido dos partidos realmente buenos, o incluso uno que fue contra Giants, porque el resto del torneo tampoco es que fuera estelar, ¿no? Fue ese partido contra el segundo partido contra Giants, porque no ha tenido ninguna aparición luego que sea algo absolutamente milagroso. También es verdad que ayer ganaron contra Bilibili, pero si te fijas en el partido de Bilibili, no fue el mejor jugador del partido, ni muchísimo menos. De hecho, fue el tercero mejor. Para mí, de hecho, estuvo mejor Chicho, Haudong, y de hecho Nobody, por ejemplo, contra Giants también estuvo bastante mejor. Así que mucha gente le está diciendo que es un jugador que está siendo mucho de boquita, pero que luego a la hora de la verdad está cumpliendo bastante poco, y hay mucha gente a la que le está decepcionando. No sé qué pensáis vosotros, pero en fin, el meme ha quedado un poquito ahí, entre esa bronca que está teniendo entre Demon One y Cancan. ¿Es posible que se vuelvan a encontrar? Sí, porque recordad que ayer Edward Gaming a duras penas consiguió eliminar finalmente a sus compatriotas, a Bilibili, y han vuelto o se han conseguido salvar, y es posible que vuelvan a enfrentarse a Demon One, ¿no? O a Evil Genius. Entonces, bueno, lo veremos, iremos viendo a ver si ese trash talk sigue en marcha y si hay una posible revancha por parte de Cancan, pero que ya os digo que no ha dado mucho más de sí. Creo que Cancan ha tenido un partido espectacular y poquito más. Luego, por otro lado, hubo una pequeña polémica en torno a Something y Keznit. Bueno, salió en su streaming una conversación, un extracto que está dando mucho la vuelta, porque le preguntaban a Something qué pensaba acerca de Keznit, y él decía que, bueno, que le parecía un buen jugador, pero que era muy tóxico, y que no le gustaba por eso, porque era muy tóxico. Entonces, a lo que le preguntaban, decía que, bueno, que había tenido actitudes muy tóxicas, porque él nunca le había hecho nada, y estaba constantemente con actitudes tóxicas como disparar al cuerpo y demás, ¿sabes? Y que él iba refiriéndose a él mismo, que iba con vibes como muy chill y tal, no sé qué. Y luego Forsaken, que también estaba presente, decía, bueno, eso es como confianza, ¿no? Tal, como no sé si un intento de defenderle o algo por el estilo, pero bueno, sin más. ¿Por qué se debe esto? Bueno, básicamente porque en el partido en el que se enfrentaron, que por cierto Kenny jugó bastante bien, pues básicamente Kenny le hizo una especie de T-Bag. Recordad que T-Bag es como intentar alterar los cuerpos del rival, disparando al cuerpo, disparando a los cadáveres y demás. No tiene mucha relevancia, es una especie de provocación, pero tampoco tiene... Hay gente que lo considera tóxico, hay gente que no. Yo personalmente tampoco lo veo nada del otro mundo, pero bueno, entiendo que hay gente que se lo puede tomar a mal. Parece ser que Something se lo toma mal. Hay gente que también dice que puede ser el hecho también de que, bueno, el de que una entrevista le preguntaron, según creo, por Something a Keznit, y dijo que para él no era tan bueno, que simplemente tiraba mucho de W, que había otros mejores en el equipo, como por ejemplo Mindfreak, pero que para él realmente Something no era tan bueno y que estaba, pues eso, que era más de ir hacia W, pero para él realmente Mindfreak era un jugador más completo. A lo mejor de alguna manera eso le pudo sentar, le hirió en el orgullo a Something indirectamente. Ha utilizado lo de disparar al cadáver para decir que es tóxico, no lo sé, la realidad.
Hay gente que se ha puesto a su favor y ha dicho que sí, que realmente eso es una actitud tóxica, y hay gente que no, que lo ha defendido y dice, oye, no es para tanto. Creo que Kendrick estuvo hablando en el directo sobre esto, no lo sé. Personalmente creo que es una tontería, creo que estas cosas son buenas para crear storytelling, no hay que llevarlas mucho más allá, son tonterías, anécdotas, y creo que esto que fomenta la rivalidad entre los jugadores para que esto luego en los encuentros internacionales haya como cierto pique sano, ojo, cuidado, sano entre los jugadores, y que mole, ¿no? Y que haya como cierta tensión y que siempre abogues por tu equipo. Pero por ejemplo, que yo espero que no se lleve mucho más allá. Por lo demás, poco más. Yo creo que Kendrick ha demostrado una muy buena competición, y creo que Something también ha mostrado un gran nivel. Yo personalmente me gusta mucho la personalidad de Something, creo que es un chaval que ha sufrido mucho, hizo unas declaraciones hace unos días diciendo, a mí personalmente me dio mucha ternura y pena, porque dijo algo así como que a él no le apoyaba nadie, creo que se refería más bien como a su familia, ¿no? Y a su círculo cercano, que solo le apoyaban sus fans. Y bueno, eso me dio como mucha pena, porque parece ser como que no ha tenido mucho apoyo familiar y personal, y que bueno, se le ve como un chaval solitario, y creo que por eso hace como que todo se lo tome como muy a lo personal, ¿no? Y como muy, es como muy sensible. Entonces bueno, hay que entender también su punto, y nada, así que eso, no llevéis más las cosas más a lo extremo. No creo que haya que crucificarle porque piense que una actitud de alguien es tóxica, y poco más. Para los que estéis preguntando qué es lo que había pasado, eso, no creo que haya tampoco mucho más. Y nada, a ver estos días de competición. Hoy se vienen partidos muy 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 potentes, así que ahí os espero, que va a ser la auténtica guerra. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.